Bienvenidos a este canal en el que me dedico a analizar el trasfondo psicológico de distintas series, películas y programas de televisión. Hoy nos toca un capítulo especial porque hace unas semanas publiqué un video analizando por primera vez a Los Simpson, que es una de mis series favoritas, y en uno de los comentarios me pidieron que analizara el capítulo en el que Marge tiene agorafobia. Así que vamos a analizar un poco. Yo no soy experta en fobias, pero vamos a ver qué es lo que representa la serie o cómo lo representan. No recuerdo haber visto este capítulo, creo que es de la temporada 14, ahora lo voy a buscar. Y vamos a ver qué podemos analizar de esto y ver a ver si tiene sentido, si hay personas detrás de la pantalla que sean diagnosticadas o hayan sido diagnosticadas con agorafobia o tengan la idea de que, de que sus síntomas se pueden asemejar un poco a este diagnóstico. Quizás les sirva, quizás les ayude, quizás entiendan de lo que estamos hablando y de lo que está viviendo Marge. Así que vamos a ver de qué se trata esto. La nena está feliz, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Deme el bolso! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Cállese! ¡Ah! No es bolso, es pañalera. ¿Eh? Funciona como bolso, por eso lo compré, pero... ¡Cállese! Bien, entonces me llevaré esto. Mamá, arranca. Mamá, ¿estás bien? Es por culpa mía que asaltaron a mi esposa. Se llevó el collar. Caso cerrado. Escuche, me hizo sentir vulnerable. Quiero saber qué tan pronto atraparán a ese sujeto. No te preocupes, Marge, te lo juro. Pondré a mis mejores hombres. Vaya, esto es difícil. Espera, Marge, no quiero que salgas de la casa sin esto. Un silbato de emergencia, aerosol de pimienta y este diagrama con las partes más vulnerables en el cuerpo del hombre. Vamos a casa, no hay nada peligroso ahí. Mamá, ¿no trajiste la leche? Ok, hagamos una pausa acá. Pasaron muchas cosas. Ya empezó el capítulo y vimos lo que desencadenó los síntomas de la agorafobia. Ahora vamos a aclarar un poco para los que no sepan lo que es la agorafobia. La agorafobia, como dice el nombre, es una fobia, pero en realidad está clasificada dentro de los trastornos de ansiedad. Así que una de sus características principales justamente es la ansiedad. Ahora, ¿qué es la ansiedad? Bueno, para los que vieron Intensamente seguramente entenderán que la ansiedad es diferente al miedo. El miedo es una respuesta innata, digamos, es una emoción básica, una de las primeras emociones, es una emoción primaria que se tiene desde el momento en que nacemos, junto con otras cuantas emociones como el asco, como la alegría, como la ira, que son justamente las de Intensamente, ¿no? Las de la primera película. Son las emociones con las que nacemos y con las que, digamos, nuestro cerebro se defiende del ambiente y no solo del ambiente, sino de cuestiones internas, ¿no? Entonces el miedo es una respuesta ante una amenaza interna o externa que podría afectar y poner en peligro al sujeto. Y digamos que frente al miedo uno tiene una respuesta ya sea de huida o de defensa. Y esta amenaza siempre es una amenaza que está presente, una amenaza que aparece en el momento. Ok, esa sería la definición del miedo. Ahora, ¿qué diferencia tiene con la ansiedad? La ansiedad también es natural, la ansiedad no es en sí misma patológica, pero puede volverse patológica. La ansiedad es la respuesta que se da frente a una amenaza que todavía no está presente, pero que podría llegar a ocurrir. Entonces, la ansiedad es la que nos prepara para peligros futuros. Nos permite adaptarnos a situaciones del futuro. De esa manera, frente a un peligro interno o externo, uno va a estar más preparado para salir huyendo o para defenderse. Ahora, debido a determinadas situaciones que pueden llegar a ser traumáticas, debido a situaciones muy estresantes que nuestro
psiquismo no puede llegar a procesar, uno tiene ahí como una especie, podríamos decir, de aprendizaje erróneo y empieza a tener conductas que ya son más bien patológicas. Y entonces esta ansiedad se vuelve justamente patológica. Esta ansiedad se vuelve crónica en muchos casos. Entonces ya no es una respuesta natural a un posible peligro, sino un trastorno en el cual tenemos pensamientos distorsionados con respecto a ese posible peligro, empezamos a tener conductas evitativas de todo aquello que nos podría llegar a llevar ante ese peligro. También es una respuesta exacerbada, digamos, una emoción exacerbada frente a un estímulo. Digamos que no es un temor normal entre comillas, en cuanto a su intensidad y duración, sino que es exacerbado frente a un estímulo que le recuerda o le retrotrae a aquella situación estresante o aquella situación traumática. Dicho esto, ¿qué es lo que vemos acá? Marge fue asaltada por un hombre que le quería robar. Ella estaba con su bebé en ese momento, lo cual puede haber empeorado aún más la situación porque se siente responsable de otro ser humano, en especial su bebé, en ese momento en el que ella no podía defenderse. Ella dice que se sintió vulnerable. Era una mujer frente a un hombre que la estaba agrediendo y que le quería sacar algo, que incluso llega a arrancarle el collar del cuello, lo cual también es bastante traumático porque ya hay un contacto con el cuerpo. Y vemos que además es un collar que ella tiene absolutamente todos los capítulos de la vida. Entonces entendemos que también podría llegar a haber sido algo importante ese objeto. Entonces ella se sintió muy vulnerable, muy indefensa. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Logró llegar al auto, porque es lo que tenía que hacer, poner a salvo a su bebé, ponerse a salvo a ella, llegar a un lugar en el que se sintiera contenida. Pero en ese momento queda en shock, queda inmóvil y empieza a llorar. Y eso obviamente es debido a esta situación traumática. Ahora, ¿qué pasa? Van con la policía les dice que lo van a atrapar, etc. Y ella les dice que necesita que hagan algo porque de verdad que se sintió vulnerable. ¿Y qué es lo que pasa? Que ella no va a poder evitar después estar en situaciones similares en las que posiblemente algún ladrón o alguna persona le quiera hacer daño. Lo que significa que está mucho más propensa a empezar a tener estas conductas evitativas o estas restricciones en las que no va a querer salir sola o no va a querer salir sin determinadas cosas como las que le da Homero, como este silbato, como gas pimienta, como con todas estas cosas que le dan esa seguridad, que de alguna forma son como herramientas en las que ella se sostiene para poder hacer eso que la acercaría a ese estímulo amenazante que es el hecho de encontrarse sola en un lugar o de estar en un lugar del que no pueda huir o del que no pueda ser asistida, porque eso es la agorafobia. La agorafobia es justamente un trastorno de ansiedad que se relaciona con este temor que tiene la persona que lo padece de encontrarse en situaciones en las que no pueda recibir ayuda o en las que no tenga la opción de huir hacia un lugar seguro. Por eso se le asocia con los espacios abiertos, con las multitudes, con los lugares en los que uno está solo, en la calle, por ejemplo, o rodeado de desconocidos. Y en este caso ella, justamente la situación que desencadenó su trastorno fue justamente el ser asaltada por un desconocido, abordada por alguien que quería hacerle daño. Por lo que es todavía peor, ¿no? Porque ya no es solamente el tener miedo a tener, por ejemplo, un ataque de pánico en la calle, sino el ser abordada por un desconocido estando sola y sintiéndose indefensa, lo que le podría pasar en cualquier lugar. Por eso la agorafobia es una de las, uno de los trastornos más incapacitantes. Por esto mismo, porque cualquier fobia va a hacer que la persona, frente a la posibilidad de hallar ese estímulo, empiece a sentir esta ansiedad. Y frente a la aparición del estímulo fóbico, se desencadena una ansiedad intensa. Y eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la agorafobia? Si fuera una fobia, por ejemplo, a los perros, uno evitaría acercarse a lugares donde haya perros. Y quizás eso dificulte su vida o interfiera en su vida, pero no tanto. Como el hecho
de tener una fobia a esto, ¿no? A estar en una situación de indefensión o de vergüenza muchas veces, de vulnerabilidad, en la que no pueda recibir ayuda de alguien conocido o en la que no pueda huir y llegar a un lugar seguro, a un lugar conocido, como por ejemplo su casa. Vamos a seguir con el capítulo porque ya me fui por las ramas. Marge, temo que padeces agorafobia, o sea, temor a salir de tu casa. Te recomiendo que veas esta película del canal Lifetime. Se llama La mujer que murió en su casa. Oh, por Dios. ¿Hay algo que pueda hacer? Marge, te sugiero que procures olvidar el temor de salir de tu casa. Crea situaciones de control en las que puedas salir de la casa sin dolor o pánico. ¿Y si no vuelvo a sentirme tranquila en la calle? Entonces espero que te agrade ofrecer cenas. Me gusta. A nadie le agrada cenar en la casa con una loca. ¡Reacciona! Esperemos un segundo. Porque, bueno, acá la revisa el médico. Claramente es un médico, no es un psicólogo ni un psiquiatra, que yo en esos casos sí recomiendo que visiten a un profesional. ¿Por qué? Porque el tratamiento para la agorafobia es, bueno, bien particular como con cualquier fobia. Si bien hay tratamientos específicos con un paso a paso a seguir, también va a depender del contexto de esa persona, de el caso particular, de la causa que lo haya desarrollado, porque incluso este tipo de fobias pueden producirse desde la infancia. Y después también tiene que ver con cuáles son esos estímulos o esas cuestiones que podrían llegar a desencadenar los síntomas físicos y psíquicos, ¿no? Entonces, bueno, hay que evaluar eso, hay que evaluar los síntomas, hay que evaluar la causa, hay que evaluar cuándo ocurre, también hay que evaluar esa ansiedad, cuánto es la duración, cómo son los episodios, cómo se manifiestan, cuáles son esos pensamientos distorsionados, cuál es la frecuencia con la que se dan, en qué lugares, cuáles son las conductas que fue desarrollando dado el trastorno, cuáles son las conductas de evitación, las restricciones que se pone para poder hacer estas cosas y que no le incapaciten. Y también ver esto, ¿no? Cuánto interfiere en la vida de esta persona en ese punto. Por un montón de cuestiones. Entonces no podemos decir así nomás como, bueno, el médico me dice que tengo agorafobia y tratar de no tener miedo. No funciona así. Ahora, lo que está bueno es que le dice que una forma de dejarle de tener miedo a salir de la casa es creando situaciones de control en la que uno pueda, digamos, salir a la calle, pero sin riesgo de sufrir dolor o de sufrir, bueno, justamente esto, ¿no? El pánico. ¿Esto está bien? Obviamente hay cosas que uno puede hacer sin ayuda de un profesional. Este tipo de consejos están buenos. Pero, como ya les digo, incluso en el caso de las terapias de exposición, que son estas terapias de exposición progresiva, primero ante la idea de este estímulo fóbico, después en la ejecución, digamos, de esa actividad que podría llegar a acercarla al estímulo fóbico. Siempre tiene que ver con esta situación de control, ¿no? Donde la persona sienta que tiene el control de la situación y donde sabe que no va a sufrir ningún tipo de dolor o de pánico porque está protegida por determinadas cosas. Pero esto que decimos de la terapia de exposición así progresiva, gradual, también tiene un paso a paso a seguir que está evaluado y pensado por un profesional. Entonces tampoco es como que uno diga me largo a, bueno, situación de control, ¿qué es lo que me hace sentir el control? ¿Qué es lo que me hace sentir seguro? Y lo voy haciendo progresivamente. No, porque hay determinadas cosas bien específicas, también hay un tiempo para llevarla a cabo, también tiene que haber un profesional guiando la situación, dando, digamos, el espacio para que esto se produzca. Y también para hacer un seguimiento, ¿no? ¿Cuándo vamos a pasar al siguiente estímulo? ¿Cuándo vamos a pasar a la siguiente fase? Entonces es importante no largarse solo a estas cosas, en especial cuando es algo tan incapacitante y cuando es algo tan de tanto temor, ¿no? Porque lo que lo caracteriza son estas crisis de ansiedad. Marge no podía ni siquiera salir
de la casa que empezó a ver toda su realidad distorsionada. Y es que es así como se siente porque empieza a tener síntomas como cuando llegó a la casa y estaba sofocada, o sea, síntomas físicos y psíquicos, síntomas como taquicardia, mareos, náuseas, palpitaciones, el no poder respirar, así como ataques de pánico. A veces hay agorafobia con ataques de pánico, a veces no. Pero bueno, todo esto tiene relación con la crisis de ansiedad y también a nivel psíquico, como ya decimos, los pensamientos, ¿no? Entonces, sí, no es como que uno puede largarse a hacerlo así directamente. Y está bueno esto que ella dice de, ¿y si no vuelvo a estar nunca más tranquila para salir a la calle? No te preocupes, mamá. La primera vez solo daremos unos cuantos pasos al exterior. De acuerdo. Solo hasta el buzón y regresamos. El doctor Hibbert dijo que usaras un número del 1 al 10 para describir qué tan ansiosa te sientes. 2, 3, 2, No te preocupes, todo está bien. ¿Qué es eso? 8, Papá, es solo un insecto. 2, No es solo un insecto, es la reina de alguien. 10, 10, 10, 10, Descuida, prenderé fuego a la colmena. 12, 15, 703. ¡Corran! Bueno, vamos a evaluar bien las cosas acá. Por un lado está muy bueno esto de, bueno, como ya digo, no tenía la ayuda de un profesional, eso no está bien. Pero ahora, obviamente ellos sí siguieron el consejo del médico, acá se ve que hubo un profesional dándoles como una instrucción y es lo máximo que ellos podían tener. No fue un psicólogo ni nada, pero podemos decir que por lo menos están siguiendo las instrucciones de un profesional. Toda la familia se involucró. Toda la familia se involucró para contener a Marge. Y eso está muy bueno porque es muy importante. ¿Por qué? Justamente por estas conductas evitativas y de restricción. La persona va a empezar a evitar situaciones a las que podría llegar a chocarse con ese estímulo fóbico, ¿no? En este caso, el salir a la calle y estar con desconocidos. Entonces puede que evite salir de la casa, pero también puede que cree restricciones como voy a salir, pero a determinados lugares que quedan cerca de casa, o determinados lugares que quedan cerca de casas de conocidos, o el salir pero solamente acompañados. Entonces todo eso tiene que ser apoyado por la familia. Y si bien podemos decir, bueno, pero están apoyando estas conductas que están dadas por un aprendizaje erróneo, hay que evitar que tenga ansiedad. Sí, pero son las cosas que le dan seguridad a la persona. Yo creo que está bueno que la familia, en vez de estar en contra y largarla directamente ante el estímulo porque dice, mira, no puedes tenerle miedo a esto, anda igual, eso hace que la persona se sienta todavía más indefensa y que no se sienta apoyada, que no se sienta entendida y que de hecho se aísle todavía más porque va a creer lo que le dijo el médico, que es como nadie quiere una loca. En cambio, si la familia la apoya, le da esa contención y llegado el momento busca ayuda profesional, es más probable que esa familia empiece a atender a los consejos del profesional y encuentre un camino adecuado para ayudarla sin ser parte de estas conductas evitativas y de restricciones. Pero está muy bueno que de por sí la apoyen y no le digan, mira, estás loca, porque sí puede ocurrir. Ahora, otra cosa que iba a aclarar es que obviamente las fobias son, y más que nada la agorafobia, es un trastorno de ansiedad, como todos los trastornos de ansiedad, que va a afectar a lo social y a lo familiar. Porque como ya digo, en algún punto, muchas veces estas personas se van a cansar de este pavor y de estas conductas cada vez más rígidas que crea el paciente, o sea, que crea la persona, para no sentir ese malestar. Y se pueden cansar, o pueden pensar, mira, para mí no tiene sentido, o sea, si al principio te entendí que tenías miedo, pero mira, la verdad que estás loca. Entonces, hay que acudir a tiempo, y por eso se necesita mucha difusión para entender que es un trastorno, y que tiene cura, pero se necesita la ayuda adecuada, con un profesional apto para poder dar un tratamiento, en especial primero para dar un diagnóstico, para dar un tratamiento, para evaluar la situación de la familia, el contexto y las experiencias de vida de esa persona. Ahora, otra cosa importante, y esto es muy importante,
tienen hijos. Y eso también es un aprendizaje para ellos. Son niños, porque Lisa creo que tiene 8 y Bart tiene 10. Y bueno, Maggie es muy bebé todavía. Pero son niños que están pasando de las emociones primarias a emociones secundarias. Las emociones secundarias se crean a partir de experiencias, del contexto, de lo familiar, de lo nuclear, pero también de lo social, o sea, de lo externo, de la escuela, de sus amigos, de sus pares, etcétera, del mundo de afuera, pero también del núcleo familiar. Son emociones que se crean a partir de la experiencia. No todos viven igual. Por ejemplo, no sé, la envidia, no todos la viven de la misma manera porque no tuvieron las mismas experiencias. No es algo que se crea innatamente desde que nacemos, como en el caso del miedo. Las emociones secundarias sí que se crean a partir de aprendizajes. Y si los aprendizajes son erróneos, pueden llegar a perjudicar en su desarrollo, ¿no? Pueden llegar a ser, no patológicos, pero me refiero a que no van a seguir el camino más normal y sano, sino otro camino no tan sano. Y lo importante de las fobias también es que muchas veces en la infancia los niños pueden llegar a identificarse con ese progenitor o con ese familiar, no necesariamente el padre, pero terminan tomando determinados rasgos y algunos de esos rasgos pueden ser rasgos fóbicos. Y el niño termina teniendo una fobia a partir de la identificación con ese padre. Entonces es importante atender a esto también, porque el padre es un ejemplo a seguir, así desde el sentido común y desde el lenguaje más cotidiano, es un ejemplo a seguir. Pero también tiene mucho que ver con la formación y el desarrollo, en especial lo emocional, para los niños. Entonces es muy importante tener cuidado con eso, porque si hay niños en la casa, también pueden ser perjudicados después. Y por eso después terminan yendo a tratamiento y los profesionales se enteran de que ya viene desde hace mucho tiempo, solo que no habían sido diagnosticados. Y muchas veces no tiene que ver con una situación traumática en sí misma, como en el caso de la agorafobia, sino con la imitación, por así decirlo, de la familia. Continuamos. El Quickie Mart de Apu. Sí, pero sigues estando a salvo en casa. Después de practicar aquí, ir al mercado será pan comido. Bart interpretará a Apu. Soy un revistero. Escucha, soy el primero en advertir que no escribo buenos papeles para mujeres. Soy un ladrón. Marge, Voy a dormir aquí esta noche. escuchen, niños. Su madre va a vivir en el sótano, pero con nuestro amor se recuperará pronto. ¿Y si no es así? Entonces la obligaremos a hacerlo. No habrá Eucaristía en el exterior. Y que la paz del Señor esté con ustedes. Amén. Amén. Bueno, esperen un segundo. Estamos viendo las distintas escenas que van a crear para la exposición progresiva. Ahora, hay pasos a seguir para este tipo de exposición. Igual yo no voy a hablar de esto porque no tiene que ver con mi corriente, sino con la terapia cognitivo-conductual, especialmente. Entonces no voy a hablar de esto. Pero sí lo que sé es que es gradual, justamente porque va desde lo más inofensivo hasta lo que le da más temor, ¿no? Entonces se acerca todavía más al estímulo fóbico. O sea, lo que más se aleja del estímulo fóbico hasta lo que más se asemeja al estímulo fóbico. Y está bueno que crearan esta situación dentro de la casa, como una escenificación, ¿sí? Como un juego de rol, por así decirlo. Está bueno, pero el error fue que apareció de sorpresa y bien de repente alguien con un arma. Entonces, sí, quizás lo primero que se tiene que acercar es al estímulo fóbico, pero lo más alejado posible, por ejemplo, no sé, un dibujo, un video, y posteriormente ir sumándole cositas hasta llegar a la escenificación, sin el impacto de sorpresa, ¿no? Porque igualmente eso ya es bastante, mucho más acercado, o sea, más cercano al estímulo fóbico. Por más de que sea una representación, porque la persona tiene justamente este temor irracional. Es una respuesta no adaptativa, sino exacerbada. Así que, aunque a ellos les parezca muy inofensivo que aparezca Milhouse con un arma, para ella, terrible. Por eso tiene que haber un profesional para evaluar todo y para poder crear un camino en un tratamiento
hasta llegar, digamos, paso a paso, evaluando los progresos y demás, hasta que consigue enfrentarse al estímulo fóbico como tal. Y de ahí en adelante también seguir con un seguimiento para que vaya llegando a otras partes, ¿no? Porque como el estímulo fóbico es cualquier situación en la que puede estar indefensa, no se trata solamente de ir al supermercado donde vivió la situación traumática. Se trata de salir de la calle en primer lugar. ¿Qué es lo que hicieron? Fue contraproducente. ¿Por qué? En vez de ayudarla a expandir su espacio seguro y empezar a eliminar, por así decirlo, este temor, lo expandieron. ¿Por qué? Porque llevaron el temor a la casa y ahora ella ni siquiera quiere entrar al living en donde vivió esta situación, donde apareció Milhouse con el arma, porque ahora la asocia a los estímulos fóbicos que también están afuera. Por lo tanto, quiere vivir en el sótano, porque ahí sí se siente segura y lejos de todas las situaciones que podrían hacerla sentir indefensa. Bueno, por un lado Homero dijo esto de que con nuestro amor y apoyo va a poder superar esto y si no lo obligamos. Ahí empiezan, ¿no? Como también la respuesta de la familia ya harta de la situación y cada vez hay más restricciones porque esto es algo que va empeorando con el tiempo porque más situaciones se suman a lo que se consideran estímulos fóbicos y por otro lado está esto de, bueno, crear situaciones con las cuales compensar, digamos, reemplazar cosas que ya no puede vivir, como por ejemplo no puede vivir en la casa sino en el sótano, entonces todos tienen que ir a comer abajo, ya no puede acceder a los lugares de afuera, entonces ¿cómo lo reemplazamos? Y bueno, ya que no vas a poder salir nunca, el walkie-talkie para poder por lo menos estar presente de alguna manera. No puede darle los almuerzos a los hijos, entonces manda al gato. No puede saludar a sus hijos, entonces, bueno, lo saluda por el conducto ese. ¿Y qué es lo que? Bueno, obviamente eso afecta a la vida familiar, a la dinámica familiar, porque todo, ella está totalmente restringida con un montón de cosas y ya está totalmente ansiosa, incluso estando en su espacio seguro, porque está evaluando qué cosas tiene que hacer para reemplazar aquello que ya no puede hacer, y eso también le hace mal, porque claramente ya no está viviendo una vida normal. O sea que está interfiriendo con su vida en todos los aspectos. Ay, ¿qué haré ahora? Estoy demasiado loca para salir y no lo suficiente para tener amigos imaginarios. 2 semanas después. Puedo hacer el doble de lo que hacía cuando empecé. Y miren mis abdominales. ¿Saben qué mejoraría esta salsa? ¡Un limón! ¿Piensas ponerte en forma? No, de hecho voy a comer el doble. ¡Excelente! Oigan, chicos, mamá salió del sótano. ¿Ya la vieron? Está en el jardín. Llegué al árbol antes de darme cuenta que había salido de la casa. Soy más fuerte de lo que jamás había sido. No tengo que seguir ahí adentro. No tengo miedo. ¡Viva mamá! ¡Yahoo! ¿Qué pasó acá? Bueno, esto es ficción y como ya les digo no soy experta en fobias. Entonces vamos a ver qué pasó. Bueno, ella empezó a motivarse y esto lo podemos relacionar también con el confinamiento, ¿no? Con la pandemia. Las personas estaban encerradas, muchas empezaron a tener miedo de salir. Hubo un montón de casos de agorafobia dada la pandemia. Pero ¿qué pasó? Las personas empezaron a modificar sus rutinas y como ella estaba aburrida y no tenía nada que hacer, se puso a hacer ejercicio. Y esto le dio como un motivo para estar abajo, que ya no fuera estoy en mi lugar seguro y estoy acá encerrada para no tener que salir, sino estoy acá encerrada abajo, pero además aprovecho y hago ejercicio y tengo como mi rutina y ya no estoy aburrida. Entonces encontró una motivación para estar ahí abajo y algo que, donde poner su deseo, digamos, un lugar en donde obtener placer y poner su deseo. ¿Por qué? Porque el trastorno de ansiedad la drenó completamente. Entonces todo era miedo, todo era angustia, todo era ansiedad y su deseo no estaba en ninguna parte. Cuando pudo encontrar algo donde ponerlo, eso la motivó.
Y ahora, ¿qué tiene que ver con la agorafobia de Marge? Una de las cosas que ella sintió es que estaba súper indefensa, que al ser mujer estaba más vulnerable que quizás un hombre, ella también cargando con su bebé, y vino un hombre y la atacó, y eso es lo que, digamos, le produjo más miedo. Y ahora que estaba fuerte, que se sentía como empoderada, que estaba motivada y su deseo estaba puesto en un objetivo, se olvidó completamente de esto porque estaba metida, enganchada con otra cosa, logró salir y cuando salió se acordó, estuvo un poco en shock, pero racionalizando las cosas se quedó como, ahora soy fuerte, soy más fuerte que nunca, lo que quiere decir que si llega a venir alguien lo golpea y ya está. Como que ese pensamiento de que era fuerte, de que ya no tenía que tener miedo porque no era débil, contrarrestó la fobia que sentía por este miedo a estar indefensa. ¡No tengo miedo! ¡Ned, no tengo miedo! Oye, tuviste una soberbia recuperación. Castillo de reposo de Springfield. ¡No tengo miedo! Entonces no estás poniendo mucha atención. ¡Oh! ¿Usted? ¿Qué ha estado haciendo? ¿Viviendo atemorizada? ¡No más! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! Bueno, vamos a dejar acá porque no sé si el episodio sigue conteniendo cuestiones relacionadas con la agorafobia. Creo que no. Creo que ahora se va a basar en lo que ya consiguió con esto de, bueno, de su disciplina, de poder ponerse a hacer ejercicio, de estar mucho más fuerte, como que encontró una motivación para estar fuera. Y lo dejo acá porque ya enfrentó incluso a la persona que desencadenó este temor. Bueno, espero que les haya gustado este video. Recuerden comentar, dar like, compartir, suscribirse acá en YouTube y también en Instagram porque ahí también comparto contenido que no se ve por acá por YouTube. Y bueno, si tienen ganas de que analice otra serie, pueden dejármela en comentarios y me serviría mucho que me dijeran qué capítulos quieren que analice de Los Simpson, de Sex Education, de Las Chicas Gilmore, que va a ser el próximo video. Así también sé qué es lo que les interesa y qué cosas quieren que analice específicamente de estas series. Nos vemos la siguiente semana. Chau.